Vamos a hablar de un personaje muy particular, que es el Papa. ¿Por qué vamos a hablar del Papa? Porque tiene una presencia de algún modo inédita, ¿no? Sobre todo para la política argentina, no solo por el mero hecho de que el Papa es argentino, que ya es todo un acontecimiento de la putísima madre, de la santísima putísima madre, sino que además lo que tiene en este caso es que es un personaje al que le gusta la política, ¿no? Porque podría ser un papa argentino que le chupara un huevo la política y tuviera una relación diferente. Pero ya venía Bergoglio haciendo política cuando estaba en la Argentina, y se imaginarán ahora, desde un lugar diferente, desde un lugar de algún modo superador, me parece, con una lógica que para lo que es la coyuntura política argentina cotidiana se les escapa, ¿no? Digo, si hay algo interesante, me parece, en un primer abordaje para decir sobre el Papa, es que cuando al Papa se lo intenta comprender desde el lenguaje de la política argentina, no cierra. No cierra porque lo que hace es salirse de ese dispositivo en el que él mismo se hallaba incluido cuando era parte de la política, digamos, nacional, pero hoy puesto en otro lugar, y no quiero decir en otro lugar, en un lugar internacional, no es que está puesto, digamos, como si fuese un émulo del presidente de la ONU o con una mirada universal, sino que hay un cambio de lógica, que es muy interesante. El tipo de política que hace el Papa, en algún punto, quiero decir esto, ¿no? Pone en evidencia las limitaciones de la política nacional, porque pega unos zarpazos realmente inéditos para lo que uno está acostumbrado. Es capaz de juntarse con Dios y con el diablo. Pongan ustedes a Dios y al diablo en el lugar que se les cante el orto, porque eso ya depende de cada uno. Pero entonces genera como una ruptura justamente con lo que es la clave de la política, que es la estructuración en buenos y malos, ¿no? Esta especie de moralización de la política, donde los buenos somos siempre nosotros y el enemigo siempre es el mal. El Papa, desde un lugar completamente excedente a lo que es por ahí la estructura política tradicional, la rompe. Y entonces se vuelve un fenómeno incomprendido. ¿Qué se hace con lo incomprendido? Y en general, digamos, se lo excluye, ¿no? Que el Papa no tiene que meterse, que el Papa no entiende lo que sucede, que en realidad no es él, sino sus operadores. O sea, es imposible tratar de comprender sus acciones porque están totalmente por fuera del paradigma al que uno está acostumbrado cuando hace política partidaria o política coyuntural argentina. Entonces uno escucha muchas de sus enseñanzas o muchos de sus discursos o visualiza muchas de sus acciones y queda medio atónito, esté en el lugar que esté. Vamos a escuchar algunas de ellas y entrar de lleno en un análisis de la cuestión. Hay un audio, una selección de algunos discursos del Papa Francisco que confeccionó Mariana Collante para Demasiado Humano. Habemus Papam, eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglium, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? La migración hoy día está muy relacionada al hambre, a la falta de trabajo. Esta civilización mundial se pasó de rosca, porque es tal el culto que ha hecho al Dios dinero que estamos presenciando una filosofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la vida. No se cuida a los ancianos, y exclusión de los jóvenes. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores. Existen colonizaciones ideológicas que buscan destruir la familia. Los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios
que lejos de promover el progreso, someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, esclusione y dependencia. L'aborto non è un male minore, è un crimine, è fare fuori uno per salvare un altro, è un crimine, è un male assoluto. Y el dolor por el hecho de que algunos sacerdotes y obispos hayan violado la inocencia de menores y su propia vocación sacerdotal al abusar sexualmente de ellos. Pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Pero lío, que acá adentro va a haber lío, va a haber, que acá en Río va a haber lío, va a haber, pero quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera, quiero que la Iglesia salga a la calle. Tremendo, tremenda selección que da para todo, ¿no? Para colocarse en el lugar que uno quiera. No podemos soslayar en primer lugar que el Papa no deja de ser el líder supremo del catolicismo, que es una institución, digamos, religiosa, que tiene una historia tremenda. No es que tiene una historia, digamos, contradictoria o light, digamos, tiene una historia, digamos, que realmente ha sido, diríamos, uno de los pilares en tanto institución, ¿eh? Yo siempre trato de separar los textos, las convicciones, las creencias, las dudas, de lo que es su utilización, uso y abuso por parte de una institución que se aprovecha y lee esos textos de acuerdo a sus propios intereses. O sea, una institución no deja de ser un conjunto de seres humanos, de eso estamos hablando hoy, con voluntad de poder, como diría Nietzsche. Y la voluntad de poder encontró en la Iglesia un dispositivo, digamos, muy funcional para la domesticación de un tipo de ser humano que llega hasta nuestros días. Entonces, digo, no se puede soslayar eso. Todo lo que podamos aplaudir de la apertura del Papa es la apertura al interior de una institución que fue uno de los pilares de las cerrazones más violentas y más excluyentes de la historia de Occidente. Porque, digamos, lo que generó la Iglesia fue haber dotado de una metafísica justificatoria a una concepción de lo humano que siempre se estructuró a través de una frontera, ¿sí? Legislando y habilitando al que queda afuera y básicamente, por decirlo polite, exterminando al que queda afuera. O sea, una frontera donde se justifica al que queda adentro, creo que lo dije al revés, pero directamente al que queda afuera se le niega condición, porque esto es lo más fuerte que se generó. Entonces, obviamente, uno hace un análisis de las instituciones, lo mismo podemos decir de la institución familiar, lo mismo podemos decir de la institución escolar, digamos, y con esa relación, si quieren, de amor-odio que uno tiene. Digo, a la familia la amamos y la detestamos. La amamos porque es nuestra, la detestamos porque nos cagó la vida. Pero somos hijos de esa dualidad, digamos, o sea, porque digamos, la relación es tan íntima que por algo cuando nos caga de verdad, porque si fuese algo más exterior no hubiese generado, digamos, tanto daño, ¿no? Entonces digo, la religión, la familia, el lenguaje, tenemos una serie de instituciones que tienen una presencia sobreexcesiva y que sin embargo han ido estructurando lo que somos. Entonces, esto hay que dejarlo en claro, porque hoy le vamos a encontrar mucha faceta positiva al Papa, pero no hay que olvidar, digamos, en el marco de qué discurso se desenvuelve, digamos, su novedad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir a favor, digamos? Más que a favor, como un análisis que uno dice, wow, ¿no? Que uno se detiene y dice, qué interesante por dónde va. Encontramos, primero, está claro, la elección del nombre de Papa, que es Francisco, que remite a Francisco de Asís, una figura polémica,
al interior de la institución cristiana. Tuvo su quilombo Francisco de Asís en su momento con el resto de los sacerdotes, de los curas de su época. Imagínense que no es una figura, digamos, pacífica y mucho menos consensuada. O sea, estamos hablando del padre del franciscanismo, de aquel que entendió el sacerdocio como una opción por los pobres, de aquel que entendió que imitar a Jesús era básicamente relacionarse con las cosas del mismo modo de cómo se relacionaba la figura bíblica más importante que sigue el catolicismo. Para que se den una idea, y si nos tomamos en serio la elección, Francisco, por ejemplo, estaba en contra de la propiedad. A ver si se entiende, ¿sí? O sea, estaba en contra de la propiedad privada. Para Francisco, la relación del hombre con la naturaleza era una relación, Francisco de Asís, no Francisco Bergoglio, es una relación de armonía y básicamente, como explica muy bien Giorgio Agamben, que ha hecho una lectura fascinante de Francisco, una relación de uso. ¿Qué hace el ser humano con la naturaleza, dice Francisco? La usa, pero no se la apropia. Porque la naturaleza es un reservorio común, nos pertenece a todos. No puede haber apropiación privada de la naturaleza siendo un don, un regalo que dio Dios, o quien se les cante el orto, al ser humano. Entonces la naturaleza nos provee la posibilidad de nuestra supervivencia. La usamos y cuando la dejamos de usar, lo devolvemos. Y ese reservorio común está abierto para todos. ¿Se imaginan que es una lectura casi, parece el Che Guevara, Francisco, en la relación que tiene con la naturaleza como propiedad? Entonces, cuando el Papa habla en contra del capitalismo y del Dios dinero, realmente uno, digamos, le cae bien, se extraña, ¿no? Piensen que venimos de Juan Pablo II, de Ratzinger, que Juan Pablo II, por ahí no fue lo conservador que fue Benedicto, pero venían de una línea, si quieren, digamos, de menor apertura. La apertura del Papa hacia la problemática social es muy interesante, sobre todo para aquellos que homologan cierta práctica, digamos, católica ligada a la liberación, a cierta teología de la liberación en defensa de los sectores más desposeídos, ¿sí? Con las luchas políticas. Uno encuentra una homologación. Lo digo en castellano. Nos une el cuestionamiento al capitalismo como forma de vida única que busca naturalizar y normalizar una sociedad desigual. Ahora, al mismo tiempo que el Papa dice esto y que pide perdón por la pedofilia y que le pide perdón a los pueblos originarios, que es un avance pero catatónico para lo que uno está acostumbrado a escuchar, sigue teniendo las lecturas típicas de lo que es la faceta conservadora, les diría, de toda religión institucional. Lo escuchábamos hablar en contra del aborto, diciendo que el aborto es un crimen. Obviamente, para los que estamos a favor de la despenalización del aborto, nos pega y hasta nos hace ruido el argumento, ¿no? Pero, como siempre decimos, la cuestión del aborto, en la medida en que se lo trate en términos metafísicos y no políticos, o sea, la batalla está perdida, porque vamos a estar de un lado y del otro defendiendo si un feto es vida o no es vida, cuando el problema son los cientos de miles de personas que se mueren, de mujeres, ¿sí? De personas mujeres, porque también está esa faceta, que se mueren anualmente en la Argentina por no tener una política directa con esto. Ahora, por otro lado, ¿qué esperamos que diga el Papa sobre el aborto? O sea, si el Papa dice estoy a favor del aborto, se acaba la Iglesia. Entonces, no es para salvarlo, es para entender los mecanismos. Digo, en definitiva, por algo estamos en contra de toda institución religiosa, sea abierta o cerrada, porque en el fondo hay estructuras de las que no puede salirse. Ahora, evidentemente, marca una diferencia. Y para los que valoramos la sabiduría religiosa y no a sus instituciones, o sea, sus textos, sus preguntas, que son muy hermanas de la filosofía, se abre un panorama interesante. Digo, en ese sentido, no hay que olvidar, por otro lado, algo me parece clave, que es pensar por qué va por qué este giro. ¿Es porque Bergoglio es copado?
es porque, ¿por qué se produce este giro? Para mí hay una respuesta, si quieren, digamos, casi desde el management empresarial, perdón que lo diga así, ¿no? Pero que es que, digamos, coincide todo este giro con un momento de fuerte pérdida de fieles por parte de la Iglesia. Entonces fue probando, como prueba la Coca-Cola, ¿no? Como prueba Canal 13, que son como dos instituciones para mí lo más parecidas posible, en este caso a la Iglesia, ¿sí? Que lo que hacen es tener una relación con sus clientes donde van viendo si abren una Coca-Cola Life para volverse más ecologistas y entonces capturar un mercado que se le está yendo por otro lado, ¿no? Digo, en este contexto yo no lo veo muy distinto. O sea, con Ratzinger la Iglesia viró hacia ciertas posturas como más conservadoras, y la consecuencia fue una pérdida masiva de fieles hacia religiosidades no religiosas que buscan una relación con lo religioso menos dogmática. Y entonces cuando lo eligen, y lo saco a Bergoglio de esto, Bergoglio, o sea, las personas nunca son importantes en los cambios estructurales, gente. Perdón que cite a un filósofo del siglo XIX como Marx, pero, digamos, las estructuras condicionan. No era Bergoglio, hubiera sido otro. La Iglesia necesariamente tenía que generar este giro porque se le caían cantidad de fieles, vamos a decir entre comillas, por izquierda. Y lo que se busca con esta modernización de la Iglesia es tratar de contener. Y fíjense que de algún modo lo que uno visualiza es que hay una aprobación, una lectura muy positiva de los cambios que está haciendo Bergoglio. Que como buen franciscano, entonces realiza ese tipo de acciones, ¿no? Se junta con los enfermos, viaja en colectivo, come con la gente ahí, los trabajadores del Vaticano, digamos, hay una impostura, ¿no? Propia del franciscanismo, que está muy bien, que no me meto en la pelotudez de si lo hace auténtico o no lo hace auténtico. Yo no creo en la autenticidad, ¿sí? Eso supone el dualismo, profundidad, superficialidad, que hace rato está disuelto. Me parece que hay ahí una consecuencia en sus acciones que está muy bien. Ahora, la pregunta final para cerrar lo del Papa, me fui a la mierda con el tiempo, ¿no? Como siempre. Bueno, pero es lo siguiente, digamos, que me parece que pasa por otro lado, que es una última cuestión. Quiero citar a un filósofo que a mí me encanta, que se llama Richard Rorty. Rorty tiene un libro, una compilación, unos philosophical papers, que en castellano salieron con el nombre de Ensayos sobre Heidegger, algo así. Ensayos sobre Heidegger. Tiene un artículo ahí, son un compilado de 10-12 artículos, donde dice algo así como lo siguiente: hay que separar lo que es lo privado y lo público. Rorty es un norteamericano, un post-liberal, si quieren, ¿no? Un liberal de izquierda, que tiene que ver con separar lo que es, por un lado, digamos, la esfera pública de la esfera privada. Trabaja en ese libro a un pensador como Foucault, y dice: Foucault es muy útil para que todos crezcamos como personas en la esfera privada, pero si el mundo se ordenara según los parámetros que Foucault propone, el mundo se volvería totalitario, dice Rorty, porque Foucault, en el fondo, digamos, como Nietzsche, como estos pensadores, dice Rorty, no tenemos que estar de acuerdo, pero síganme en el planteo, digamos, son muy útiles para nosotros para deconstruir un orden. Pero no sé, dice Rorty, si son interesantes para construir el orden que luego habrá que volver a realizar. De alguna manera, la filosofía que a mí me gusta tiene más que ver con la deconstrucción que con la construcción. Y en ese sentido, es interesante el planteo que hace Rorty para analizar la figura religiosa. Yo creo que una religión remozada, una religión que empieza a cuestionar sus propios límites, le hace muy bien a nuestra relación con lo religioso. Ahora, ¿qué mierda tiene que ver eso con el Estado? Con un Estado laico, moderno, que hace rato se supone se ha sacado a la religión de encima en su intento totalizante, ¿sí?, de hacer de la esfera pública una esfera religiosa. Esto se llama proceso de secularización y lleva ya 500 años. Quiero decir, no tiene que inmiscuirse la religión en la política.
La política no tiene que ver con ninguna concepción metafísica de la persona. La política no tiene que ver con nada, en definitiva. Tiene que ver con esa zona de lo impersonal, no con lo personal. Como lo explica muy bien Simone Weil, ¿no? Tiene que ver con lo impersonal. Lo universal nunca puede estar dado por una de las tantas posiciones que luego buscan imponerse en la esfera pública sobre todos. O sea, yo no quiero vivir en un país cristiano. Yo quiero que el que quiera ser cristiano sea cristiano, el que no quiera no lo sea, el que quiera ser la poronga que sea lo pueda hacer. La esfera pública lo que tiene que garantizar es que todo el mundo pueda hacer la mierda que quiera. Entonces no tiene que ver con ninguna postura definitiva, tiene que ver con la postura previa. Lo que hace que cada uno pueda tener postura, por decirlo así. Eso previo hace necesaria esta decisión. Quiero decir, y cierro, el Papa es un personaje que, sin embargo, en ese sentido yo lo comparo, por ejemplo, con La Nata o con Maradona. Personajes de una fuerte influencia pública. Esa influencia pública, en la medida en que excede su lugar privado y se vuelve influyente en lo público, termina siendo antidemocrático. Porque la democracia elige, nos guste o no los resultados, a sus representantes, pero no elige, ¿sí? Por medio de un rating, como en el caso de un programa de televisión, ni elige por medio de una creencia. Nadie lo eligió al Papa, ni nadie lo eligió a La Nata, ni nadie lo eligió a Maradona. Los consumimos, nos hacen bien, nos hacen mal. La política, el Estado, debería ir por otro lado. Esto es Demasiado Humano. Nos vamos a la pausa con una canción hermosísima, que no me acuerdo cuál es, con el hermoso de Nick Drake, que se nos murió tan jovencito. Time of No Reply.